Hola a todos y todas, este es un nuevo capítulo de Cantó Gardel, un podcast para asalariados, un espacio donde hablamos de sindicalismo y del mundo del trabajo. Hoy estoy con Pablo Cárcamo, Sebastián Osorio, los dos colegas que me van a acompañar en esta conversación sobre lo que es y cómo debe ser una buena negociación colectiva. ¿Cómo hacemos una buena negociación colectiva? Y para partir, quizás lo más elemental, entender qué es una negociación colectiva. Pablo. Bueno, primero que todo, una negociación colectiva es el espacio de discusión, debate, incluso conflicto entre las partes que hemos hablado, la empresa empleadora y los trabajadores organizados, en construir un acuerdo político que se materialice o en un contrato, o en mesa de trabajo, o en espacios y acuerdos tácitos. Pero en cualquier caso, lo importante es que se construya un acuerdo político que se respete y vincule luego hacia la colectividad de los trabajadores. Seba. Creo yo que una negociación colectiva la podríamos entender como la construcción de condiciones laborales comunes por parte de todos los trabajadores de un lugar de trabajo. Creo que es muy importante porque imagínense la idea esta de ir a negociar de manera individual con el empleador y que el empleador no te quiera dar nada de lo que tú estás pidiendo. La única forma de subvertir esa asimetría de poder que tiene y de la cual hemos hablado en otros capítulos es negociar colectivamente. Es decir, todos los trabajadores juntos se sientan con la contraparte empleadora y le dicen qué es lo que quieren. Y el empleador, por su parte, dirá qué es lo que quiere él. Y ya sabemos, como lo hemos hablado también en otros capítulos, que lo que quiere el empleador siempre es reducir los costos laborales y lo que quieren los trabajadores es mejorar sus condiciones laborales y de remuneración. Bueno, en Chile entendemos por negociación colectiva aquel procedimiento que está establecido en el Código del Trabajo. Y me gustaría dar algunos conceptos para estar hablando todos de lo mismo. Existe en Chile un contrato de trabajo que por regla general, y esto quizás les va a sonar raro, es verbal, es consensual. Eso dice el Código del Trabajo. Luego, para efectos probatorios, para poder probar cuáles son las condiciones de mi trabajo, ese contrato lo escrituro, lo convierto en un papel, en un documento. Ese contrato es el que firma todo trabajador que entra a cualquier lugar de trabajo y se le llama contrato individual de trabajo. Luego hay otro tipo de contratos que son los contratos colectivos, que son los que surgen de las negociaciones colectivas. Le llaman contratos, le llaman convención, según provengan de una negociación colectiva reglada o no reglada. Vamos a ver más adelante qué significa cada cosa. Pero por mientras es importante señalar de que coexisten dos tipos de contratos, uno individual y uno colectivo. En todo aquello que el colectivo no esté regulado en el contrato colectivo, se regula por lo individual. Y todo aquello que el colectivo mejore sobre lo individual, aplica al colectivo. Son al final del día dos contratos, pero que se hacen uno. Y a eso le podríamos agregar también lo que se denominan las cláusulas tácitas o los derechos adquiridos, que son aquellas cuestiones que no están escritas, pero que la práctica y la costumbre de una empresa hacen que se incorporen a los respectivos contratos. Yo partiría con esa conceptualización para poder, digamos, entender también qué es lo que hay en juego en una negociación colectiva. Ya, claro. Mira, respecto a lo que dice, entonces entendamos el instrumento colectivo, contrato o convenio, como lo escriturado y en acuerdo colectivo, el contrato individual como lo escriturado del contrato y en acuerdo individual, y luego está lo consensual, que también es contrato, no es escriturado. Y esa parte es fundamental, como lo acabas de decir, porque eso constituye la base necesaria de que un sindicato discuta políticamente su interés y lo cuaje en un objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de negociar colectivamente tengamos muy claro nuestra realidad, como tú decías, de condiciones laborales, incluso extralaborales, como coberturas sociales. O sea, ¿tú consideras que lo que está en juego en una negociación colectiva solo tiene que ver con aspectos económicos o hay algo más que eso? No, por supuesto que no. De hecho, desde el punto de vista del empresario, del dueño del capital, todo es económico, porque todo lo que se negocie de un acuerdo colectivo, de un contrato colectivo, un convenio, digamos, dimana recursos por parte del empleador. Pero un sindicato en una negociación colectiva puede negociar un montón de cosas. Ya puede negociar de partida el salario, pero después puede negociar que el baño esté en buenas condiciones, que haya papel confort, ¿no es cierto? Y que hayan las condiciones de seguridad elementales y básicas para poder realizar las tareas que llevan a cabo los trabajadores. Y también que haya condiciones de salud, ¿no es cierto? O sea, de seguridad y de salud creo que son como elementos bastante importantes. Y si nos queremos llevar el argumento un poco más lejos, podríamos decir que se pueden negociar cosas que van más allá del nivel de la empresa, pero eso nos lleva a otra discusión que la vamos a tener en un capítulo correspondiente con el tema multinivel. Pero lo cierto es que la negociación colectiva va mucho más allá del salario y de hecho se pueden también negociar incluso la forma en que se organiza el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Hay sindicatos que incluso han llegado a negociar que aumente la dotación de trabajadores en una empresa para que la explotación o la intensidad del trabajo que tiene que llevar a cabo cada trabajador no sea tanta, para alivianar el trabajo. Y en ese contexto, Pablo, tú que tienes vasta experiencia negociando, el funcionamiento de una negociación colectiva.
¿Y cómo eso lo relacionamos con lo que consideraríamos una buena negociación colectiva? ¿Dónde crees tú que están esos focos? Bueno, primero que todo, una buena negociación colectiva fundamentalmente es aquella que logra conseguir el objetivo autoimpuesto del sindicato. Es muy distinto que una empresa en su estrategia de administración del sindicato te tenga contento y te dé cosas sin que las pidas o sin que las negocies, a que tú las logres negociándolas con una estrategia propia. ¿Por qué? Porque se madura tanto el sindicato como además se acumula experiencia en procesar acuerdos. Luego, además, obviamente, que nivele para arriba las condiciones de cobertura remuneracionales, y yo creo que lo más importante es lo que dijo Sebastián, que es más importante que cualquier otra cosa, que es la relación laboral inmediata del día a día, como le dicen los viejos. O sea, yo acá podría hablar incluso que uno podría regular, aun cuando la legislación lo impide, la forma en la que trabaja el factor trabajo. ¿Ya? Y esto yo acá hablo desde mi experiencia personal, lamentablemente, estoy limitado porque hay más cosas, pero por ejemplo en minería se viven campamentos. Una buena negociación colectiva podría salir a buscar condiciones de temperatura, de aislamiento, que vayan por sobre los mínimos del estándar de seguridad y salud. Podrían negociar tramos, trayectos de viaje interno. Hay coberturas de transporte, hay coberturas educacionales para los hijos. Hoy en día, y con esto cierro quizás en la idea de una buena negociación colectiva, se está considerando al titular de los derechos y las cláusulas de beneficio como al hogar del trabajador. No solo al trabajador como prestador de un ejercicio productivo, sino al hijo, a la esposa, al hogar, el lugar donde vive. Hay cláusulas de transporte, cláusulas de educación, insisto, seguros. Oye, y tú estás hablando ahí de que los objetivos que se ponga el mismo sindicato, si los logra, la negociación colectiva podríamos juzgar que fue buena, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un nivel un poco más objetivo y más general, independiente del objetivo que se ponga el sindicato. Creo yo que una buena negociación colectiva es una negociación que, por fijar solamente dos criterios, mejora los sueldos por sobre el IPC, o sea, por sobre la inflación, es decir, aumenta el poder adquisitivo real de los trabajadores, aunque sea un poquito. Eso yo creo que siempre que eso ocurre, tenemos una negociación colectiva que por lo menos no fue mala, porque subió un poco las remuneraciones. Segundo, yo diría que una buena negociación colectiva es una negociación que no pierde beneficios adquiridos previamente, es decir, una negociación que logra mantener lo que tiene y ojalá sumar nuevos elementos. Eso es un segundo elemento que podríamos plantear. Y un tercer elemento de una buena negociación colectiva, creo yo, es siempre que lo podríamos usar como criterio, decir, bueno, toda negociación colectiva que aumente los costos laborales del empleador, obviamente en beneficio de los trabajadores, no porque sí, es una buena negociación colectiva, creo yo. Lo dejo ahí para la discusión. Sí, yo creo que hay discrepo, pero dale nomás, Daniel. Sí, ahí vamos a desarrollar las discrepancias, pero antes yo quería redundar en el funcionamiento de la negociación, porque como decíamos al principio, hay dos tipos de negociación colectiva, una reglada y una no reglada. La diferencia entre una y otra son los instrumentos de la que gozan los trabajadores para defenderse. Muy en corta, en la negociación no reglada no hay plazos, por tanto se puede alargar indefinidamente, no hay derecho a huelga, que es algo muy sensible, porque la huelga, hablaremos más adelante de ello, es el mecanismo de autodefensa y de representación política de los trabajadores por excelencia. Pausa ahí. No hay derecho a huelga, es que el Estado no la va a tutelar si se ejerce, pero hay posibilidad de huelga. No hay derecho legalmente consagrado. Ahí entramos en otra discusión sobre que en realidad no hay huelgas ilegales. Todas las huelgas son legítimas, más allá de su legalidad. Pero bueno, esa es la diferencia entre el procedimiento reglado y no reglado. Eso como cuestión de funcionamiento. ¿Qué es lo que se hace para iniciar una negociación colectiva? Se presenta un pliego, se presenta un proyecto de contrato colectivo. Y ahí es cuando tú puedes empezar a medir, en el fondo, si acaso el contenido de tu pliego que tanto después se acerca al resultado final, como para medir en una métrica, objetivamente, si te fue bien o te fue mal. Y ahí quiero complementar algo que decía Sebastián a propósito de no rebajar lo ya existente, que pareciera ser un mínimo, casi una obviedad. O sea, creo que una negociación que retrocede es porque, o, comillas, vendieron un derecho adquirido previamente o negociaron muy mal. Pero además es importante señalar que hay algunas cuestiones que se consiguen en las negociaciones colectivas que, aunque sea de una cuantía muy baja la primera vez, el hecho de instalarla en la negociación ya es un avance. La famosa grieta. Si metes un bono que aunque valga una cantidad ínfima de dinero, que tú digas, bueno, esto no tiene ningún impacto, pero tienes la proyección de que en sucesivas negociaciones los vas a ir mejorando. Eso ya es un logro en términos de cómo es una buena negociación colectiva. Y para hablar en esa misma línea de qué es una buena negociación colectiva, me parece, Pablo, que también hay que conversar bien cómo se prepara para que sea una buena. Ya hemos dado algunas luces, pero entremos más al detalle de cómo se prepara una negociación colectiva. Yo antes de avanzar quisiera explicar por qué discrepé, porque igual quiero cerrar la idea. Por favor. Primero, en el segundo punto, respecto a no retroceder lo que ya está, igual quiero traer a colación que la legislación actual protege el piso legal del instrumento vigente. Pero no a todas las materias.
Ya, obviamente, pero las que las excluye son bien particulares. Las que están excluidas son las que están individualizadas en una fecha y por pago único. Pero todas las que son genéricas, universales, transversales y periódicas son derecho adquirido del sindicato. Y en esa línea es muy difícil retroceder, a no ser que, como bien dices, y ocurre lamentablemente, se liquiden, ¿cómo se llama? Se licúen derechos adquiridos en función de la plata para los trabajadores del momento. ¿Te refieres a la idea, por ejemplo, de que el empresario diga, oye, esa cláusula a mí no me gusta tanto, cambiémosla, eliminémosla del contrato y a cambio yo les doy otra cosita? Una cosa así. Generalmente el bono de término se infla a partir de licuar cláusulas. Oye, pero entonces... El sindicato de Homero Simpson negoció, acuérdense ustedes, negoció el plan dental por un barril de cerveza. Eso es un retroceso. Eso es un vendió retroceso el plan y eso dental por un ocurre barril de y cerveza. existe. Igual uno lo podría pensar 2 veces. Bueno, nutrición por... Oye, pero tú hablaste de un tema que yo creo que es muy importante para hablar, el tema de que es una buena negociación colectiva. ¿Es una buena negociación colectiva la que tiene el mejor bono término conflicto? No, para nada. O sea, no nunca o no siempre. Voy a traer una idea. El primero lo básico, lo primero que uno piensa. Claro, porque ganar plata siempre es mejor y no se desvistan de eso. O sea, no nos pongamos moralistas con O esto. ganar liquidez inmediata. La liquidez inmediata. Creo que me faltó algo explicar qué es un bono término conflicto. A veces cuando se negocia colectivamente, al final de la negociación, como parte del cierre del contrato colectivo, se ofrece un bono líquido o bruto, da lo mismo, pero es una cantidad de dinero que se entrega en una sola cuota o a veces en 2 cuotas, pero que suele ser harto dinero, suele ser 1 o 2 sueldos normales. Entonces es un bono bastante apetecido por los trabajadores. Perdona que te interrumpa, Sí. pero había que explicarlo un poquito. Sí, un poco la historia de todo esto, de estos bonos de término de negociación, tiene que ver con el conflicto en la minería, sobre todo. Sí, po. Entonces, me refrescaste algo muy importante que tengo que traer a colación. La Federación Minera de Chile nace al calor de una negociación colectiva de Saldívar muy vaciada de poder. ¿De Saldívar de la Mina? De la mina. Y se asocia a Escondida, Coyahuasi, Saldívar, Lomas Valla y por ahí creo que se me escapa uno porque son 5 los que nacen y esto lo contó el primer dirigente y nació en el apoyo a la huelga y que supieran que había más sindicatos apoyando esta negociación en particular y esa fue la que fundó el bono de término de negociación. De conflicto se llamaba en esos tiempos, hoy en día lo blanquearon conceptualmente. Disculpa por Ahora tenerlo le llaman automatizado. BTN. BTN, bono de término de Ahora negociación. no hay conflicto y colaboración. Y de Claro, hecho estamos en la somos mala todos amigos. práctica de evaluar las negociaciones colectivas dentro del rubro por cómo te fue en el incremento real de sueldo base, que es cuánto sube tu sueldo por sobre el IPC, y en el BTN. Son las 2 grandes variables que uno dice fue buena o mala una negociación. ¿Y por qué el hecho de que un bono término de negociación sea muy alto no necesariamente es una victoria para el sindicato? Ya, eso es. Bueno, iba a decir, primero lo amarillo es la liquidez inmediata siempre sirve, sobre todo la clase trabajadora. La plata se devalúa, tenerla inmediatamente es mejor que prorratearla. Sí. Ya, eso primero. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la negociación colectiva es la oportunidad única que tú tienes de inscribir en un instrumento colectivo, la parte escriturada, un derecho que no solo queda para los socios que están de turno, sino que queda regulando la forma en la que se trabaja en ese lugar para el futuro y para siempre. Entonces tú, en el fondo, estás renunciando una ventana de 3 años, la única que tienes para cambiar eso que queda escrito para siempre en función de plata para hoy y para los socios de hoy. Pero el sindicato es distinto al interés de los dirigentes y es distinto al interés de la base. El sindicato piensa como institución que regula el trabajo en el espacio de trabajo. Entonces tú estás regulando la forma en la que va a trabajar también los jóvenes en el futuro. Sí. Hay una responsabilidad social. O sea, de hecho, atraviesa generaciones. El sentido de un sindicato, porque antes existía otro, o sea, quiero decir el sentido de un sindicato porque tengo que contraponerlo a la idea de los grupos negociadores que existieron en la legislación. Los grupos negociadores, lo decía el código, son una asociación de trabajadores que se unen para efectos de negociar. O sea, hay la idea que hablábamos en capítulos anteriores de la asociatividad, de la comunidad. No existe. O sea, te unes para negociar y de hecho hubo harto incentivo a fomentar grupos negociadores. Hoy quizás están... Eran los regalones de la empresa. Así es. Porque un empleador podía armar un grupo negociador muy fácilmente. Y negociar es. hasta 12 años, como ocurrió en un sindicato. Y ahí está el sentido de reivindicar O sea, en una políticamente los empresa. sindicatos y su rol en la negociación colectiva. Porque finalmente es la famosa discusión de la titularidad sindical, de quién en el fondo es el titular de la negociación. Oye, pero quiero que no nos perdamos, colegas. Quiero que Me faltaba estamos- la segunda discrepancia en el disculpe. La segunda fue respecto al derecho adquirido. Ah, ya, No una vale, retroceso. La tercera discrepancia tiene que ver con que toda buena negociación le sube los costos al empresario. Y a mí me parece que una buena negociación derechamente logra hacer coincidir los 2 intereses que parecen contrapuestos. Insisto, están contrapuestos a nivel de base, pero no necesariamente tienen todos los puntos contrapuestos. Quiero hablar de los... Qué amarillo. Quiero hablar de 3 cosas en este caso particular. El interés de la empresa no es 1, son 3. Sobre todo las transnacionales. Está el directorio inversionista que valida su inversión de capital en función de la acción, da igual el proceso productivo. Está el interés productivo de los gerentes, de que esto sea eficiente. Y está el interés de, por así decirlo en simple, el hueón que te sienta en la frente, que no quiere que lo despidan y quiere firmar.
¿Por qué? Porque la negociación colectiva, como es una ventana cada 3 años, también asegura algo político para la empresa que le interesa, que es la paz productiva o el consenso productivo durante esos 3 años. El consentimiento. Sobre todo en las transnacionales eso sirve porque te dice 3 años no va a tener conflicto. Canalizar el conflicto, decían los Exactamente. viejos. Entonces, son 3 intereses, porque a uno le gusta justificarse y dejar firmada la paz, sobre todo a los gerentes y al administrador, pero al accionista le puede interesar otra cosa. Caso a un columnista de derecha del Mercurio que dijo las acciones en la huelga escondida, las acciones de BHP subieron. Si yo soy accionista, ¿qué me interesa? Que suban las acciones de BHP o no. ¿Esa huelga jugó a favor o en contra? ¿Eres accionista de HP? No. Estoy tratando de explicar que hay cruces de intereses y uno tiene que jugar con eso. Una buena negociación es la que logra conseguir el interés del sindicato usando a su favor todas estas complejidades. Claro, claro, es reduccionista decir que hay que subir necesariamente los costos de la empresa. Sí. Pero es una era- manera de verlo porque es un juego de suma cero, o sea, o gana el empleador o gana el trabajador, ¿no es cierto? Ahora, pero hay siempre puntos intermedios en esta cuestión. Yo creo que un elemento que para definir si una negociación colectiva es buena o no es cómo se prepara una negociación colectiva. Sí. Es que por eso, queridos colegas, vamos a volver a la pauta. Perdón, disculpe. Está bien, está bien, está bien. Alguien tiene que poner orden, Ah, el sí. abogado. Vamos a poner reglas. Vamos a seguir el programa en 3 secciones sucesivas. Vamos a hablar del antes, el durante y el después de la negociación colectiva. Vamos a conversar de cada una de estas etapas de una negociación colectiva que puede ser reglada o no reglada, aunque probablemente vamos a estar haciendo alusión más constantemente a la reglada, porque es la que tiene más posibilidades de éxito. Bueno, la pregunta inicial, Sebastián, ¿qué es para ti la preparación de una negociación colectiva? ¿Cómo se prepara? Bueno, yo creo que quiero poner un puro punto en esto y para empezar la conversación. Creo que una buena negociación colectiva se prepara observando otros contratos colectivos del mismo rubro en el cual voy a negociar o contratos previamente escriturados colectivos de la empresa a la cual estoy. Creo que una muy buena manera de medir cómo está la situación laboral, el equilibrio de fuerza entre el empleador y los trabajadores, y a partir de eso podemos ir construyendo nuevas cláusulas y nuevos elementos que nos permitan ganar derechos, mejorar nuestras remuneraciones, nuestras condiciones laborales. Creo que ese es un buen punto de partida. ¿Ustedes creen, y les dejo la pregunta abierta, qué tanto influyen las habilidades de negociación? Porque esto es una cuestión que se vende mucho también, el famoso coaching laboral, como tener habilidades blandas, capacidad de ceder, capacidad de identificar nodos. ¿Qué tanto incide? ¿O esta es una cuestión netamente de poder? O sea, por muy buen negociador que sea, si tienes un sindicato que no tiene mucha fuerza, da lo mismo tus habilidades. Igual ahí te fuiste al punto siguiente. Sí, mira, y es Pero sobre la sigamos preparación. hablando de la preparación. Mira, Daniel, el moderador. si nos vas a retar, tú no puedes fallar. Tú. Ah, perdón, Mira, perdón. respecto a la preparación, me tocaba tratar de No se aportar ponga algo, ¿no? nervioso, compañero. No, está bien. bien. Oye, respecto a la preparación, yo igual quiero decir algo, que justamente comparar contratos tiene que ver con este ejercicio también de solidaridad, de repente acceder a experiencias de negociación de otros sindicatos del mismo rubro, de otro espacio, ojalá. ¿Cómo cursaron esto? ¿De dónde nace el fundamento para pedir esto? ¿Por qué la empresa lo aceptó? Son cuestiones de transmisión de experiencia, ejercicio solidario, de cooperación de espacio. Pero tiene un riesgo. Quedarse en la morfoestasis, como se podría decir. Quedarse, ¿Qué concepto? claro, por favor. que la forma se quede estática. Quiere Ya. decir que el que tiró más para arriba le puso el techo porque el resto imita y punto. Y toca imaginar. Entonces yo voy a agregar la otra pata porque es muy bueno lo que dice fuera. Sobre todo en el caso de la fragmentación sindical, es muy importante empezar a observar la regulación estructural de la industria para actualizar lo mío al menos al mínimo del resto. Pero además, básicamente hay que entender la negociación colectiva como un ejercicio de poder y como un ejercicio de poder representativo. Entonces hay que leer el interés de los actores nuestros, que también son diversos. No es un sindicato, está, como lo decíamos delante, la lógica del sindicato que tiene que pensar estructural y a futuro, la lógica del dirigente de turno, que tiene contradicciones como salir reelecto, tener una buena nego que te la aplauda todo el base electoral, pero también tener una buena nego en terminología económica. ¿Cachai? Yo lo subí por acá, pero yo quería bono, no te sacan, pero si fue una buena nego. No, pues tenéis que resolver ese conflicto. Y luego leer tu base sindical. Y ahí tenemos contradicciones de la idiosincrasia chilena, que son clásicas. ¿Ya? Los tramos etarios importan mucho en tu base sindical. Sí, po. Son distintas las demandas que tienen los jóvenes. los Exacto. viejos. El joven quiere la liquidez, quiere el auto rápido, quiere el plasma, quiere el pie para el hipotecario, que es legítimo. Y el viejo está pensando en la indemnización, los finiquitos y las salidas mejoradas. Entonces son cuestiones que cuesta mucho resolver a nivel político y si tú no las resuelves no tienes cohesión a la hora de negociar. Una buena preparación se prepara técnicamente muy bien, como dice Sebastián, y se tiene que preparar políticamente muy bien para tener un bloque cohesionado. No hay una buena negociación
donde no hay capacidad de ejercer poder. Y no hay capacidad de ejercer poder si no tengo mi bloque cohesionado. Sí. Oye, quiero decir una cosita respecto a lo que tú comentabas delante, que tiene que ver con el tema de compartir los contratos colectivos. Existen los sindicatos Kiko, que les llamo yo, que son los que se llevan la pelota y no les gusta compartir sus contratos colectivos porque son de ellos nomás. Conozco varios. Mira, yo creo que es una práctica nefasta que hay que erradicar de la faz de la tierra y creo que un dirigente que tiene ese tipo de práctica es un mal dirigente. O sea, yo un criterio muy fácil para entender la cuestión. Eso es no ser solidario, es ser mala persona en el Ser fondo. irresponsable. Sí, Bueno. ¿cómo no Fíjate vas a que- querer que otros sindicatos y otros trabajadores quieran ganar beneficios que tú tienes solamente porque son tuyos? Eso es una tontería. Fíjate que el Código del Trabajo define el sindicato que protege los intereses de sus afiliados. La definición que se da en otros lugares es que defiende los intereses de los trabajadores en general, más allá de sus afiliados. O sea, creo que esa cuestión cultural que tú mencionas está muy arraigada en nuestra cultura Clientelar, claro. clientelar Total. y legal chilena. Oye, pero mira, volviendo, quería también señalar que en términos prácticos una negociación se prepara también armando el Excel de los costos. O sea, en el fondo se construye una planilla donde se pondera el peso del contrato. Finalmente, muchas veces es a la luz de este instrumento, de este Excel, sobre el cual se mide dónde quito y dónde saco. Porque el impacto que tiene a veces un beneficio, que tú lo mides en cantidad en su alcance, un bonus a la cuna que lo aumentaste en 100.000 pesos, pero resulta que los beneficiarios van a ser 5, el impacto que tienes es mucho menor a otro que quizás se aumentó mucho menos, pero alcanza más personas. ¿Sí? ¿Se entiende como Sí. en términos de preparación? Quería agregar 2 elementos que son bien puntuales. El primero, considérese que si hay alguien que prepara bien las negociaciones colectivas son los empleadores. O sea, sindicato que no prepara su negociación colectiva se está regalando porque los empleadores tienen personal especializado en preparar una negociación colectiva y lo hacen durante 2 años. Se lo toman en serio. Por eso muchas veces ganan las negociaciones colectivas los empleadores. Eso es una cosa. Y la otra es que creo que es muy importante para una preparación también preparar las condiciones de posibilidad para llevar a cabo una huelga en caso de que llegue a ser necesario y que ojalá que no lo sea. Pero hay que prepararla porque cuando la tenemos preparada, el empleador se toma en serio la amenaza y por ende va a negociar en un pie de menor desigualdad que la que existe de por sí. Creo que esos 2 elementos igual son relevantes para preparar una negociación colectiva. Yo creo que en la experiencia que he tenido yo son mínimos de suficiencia a las que no va a entrar una buena negocio si no las cumples, pero no se juega ahí el éxito, pero sí son mínimos de suficiencia. Yo tengo que tener muy claro cuánto pesa económicamente en el costeo cada cláusula de mi instrumento colectivo como dirigente a la hora de negociar. Tengo que saber bien, además, elegir dónde prefiero crecer, lidiando con estos intereses cruzados. Voy a hablar del ejemplo de la indemnización. La indemnización, sindicalmente, ¿Indemnización por años de servicio? sí, les mejoran a veces la fórmula de cálculo, a veces le quitan los topes legales y la empresa accede a dar algo mejor por sobre el mínimo legal, y a veces, y otras veces, generan retiros por fuera de la legislación que son mejorados, que sé yo, con cupo. Pero en cualquier caso, un ejercicio que capitalice, o sea, que derive capital de negociación hacia ese lado, tú estás sindicalmente, disculpen la crueldad que va a sonar esto, estás haciendo gestión y recursos de una negociación para un futuro no socio. Y estás vaciando de poder económico tu instrumento colectivo porque no te fuiste a crecer, por ejemplo, en otras cláusulas, que son permanentes. Déjame terminar. En esa línea, solo quiero decir que manejar y pensar en estos niveles implica, además de saber los costeos, de tener un bloque cohesionado y de haber comparado a la industria, saber muy bien estratégicamente dónde conviene crecer. Ya, pero ahora durante la negociación misma, la segunda etapa, ya lo preparaste, entraste bien preparado a la negociación. Ahora, cuando se desarrolla la misma, yo hacía una reflexión fuera de cámara en relación al tema de las habilidades para negociar. Porque en el fondo hay un mercado en torno al mundo sindical de la promoción de habilidades blandas, del famoso coaching laboral, que en el fondo pareciera que depende de tu habilidad negociacional, el éxito de tu negociación. O sea, de persuadir a la De contraparte. persuadir. Acá voy a tomar el guante del tiro. O Daniel, ¿quieres terminar una idea? No, adelante, por favor. Ya, es que quiero tomarlo ahí porque me parece que se conecta con lo anterior. Una buena negociación no se basa en la racionalidad técnica. Eso es lo que quería cerrar en la idea anterior. La preparación no es tener los argumentos claros y que tengamos razón. Es un ejercicio de poder. Entonces, la buena negociación ahora, en el desarrollo de esa negociación, tenemos que tener muy claro el techo de estar bien preparado a nivel técnico, económico, racional legislativo, racional laboral. No es porque sea una buena idea que te lo van a aceptar. Claro. Eso es, primero, esa inteligencia que es más política, necesitamos tener claro que no es solo tener razón. Eso yo traería. Es que yo creo que durante el ejercicio de la negociación hay una parte que se discute abiertamente y otra que no se discute abiertamente. La discusión, la performance, a veces tiene que ver con platas más, platas menos, o asegurar nuevos derechos, pero lo que no se dice, lo tácito,
tiene que ver con las herramientas de las que dispones para ejercer presión real. O sea, si la empresa sabe que realmente puedes hacer una huelga porque construiste un fondo de huelga, probablemente se va a tomar más en serio tus alocuciones a que si no lo tienes. Y eso se sabe de ambas partes. Sí. De hecho, hay otro elemento que yo creo que es relevante, y yo lo he visto en varias negociaciones colectivas, y que hace la diferencia, asumiendo que, tal como dijo Pablo, una negociación colectiva es una relación de poder y no una cuestión técnica, es que durante la negociación colectiva el sindicato sea capaz no solo de tener poder, sino de mostrarlo, ¿ya? ¿Y cómo se muestra poder en el transcurso de la negociación colectiva? De muchas maneras, pero una de ellas es, por ejemplo, reunir a los afiliados, a los socios, en una asamblea y que quede claro para el empleador que están todos los afiliados involucrados, interesados y motivados por esta negociación colectiva. Su buena foto. Claro, una buena foto, pero también un espacio de agitación y de propaganda para que mostremos que tenemos fuerza y que somos un sindicato que va a ir por lo nuestro, lo que nos corresponde como derecho. Creo que es una forma también de mostrar poder en el transcurso de una negociación. Hacer asamblea. No hay nada peor que una negociación en la cual están solamente los dirigentes y no hay ninguna participación de las bases, digamos. Ni siquiera una manifestación. Y si lo logras visibilizar a la comunidad, mejor aún. O sea, si logras tener una vinculación con el medio, la experiencia que Pablo contaba en otro capítulo, me parece que incluso te da, porque a muchas empresas les importa su imagen corporativa, en el fondo el maltrato a los trabajadores, por mucho que esté en algunos casos institucionalizado, es una mala publicidad. Yo quiero acá hablar de algo que decía el SEA que es fundamental y es bien sabido, lo más básico en casi todos los sindicatos, que tiene que ver con el procedimiento reglado de una negociación. Eventualmente, ante el desacuerdo viene la última oferta o la huelga, y así se debe poner en la papeleta. ¿Ya? Todos sabemos que esa votación marca el inicio de la real negociación, porque un 99% de aprobación de huelga, que implica políticamente que esa última oferta se rechace de facto, tiene mucho que ver, ahí hay una demostración de poder. Nosotros vamos por más. Te puedo dar un contraejemplo, de hecho, una experiencia de negociación colectiva, incluso que llegó a huelga en el sindicato de Metro hace muchos años, en la cual se estaba llevando bastante bien la negociación y llegó la última oferta. Y en la última oferta no se puso de acuerdo bien ni los dirigentes ni las bases sindicales. Yo esto lo sé porque estudié la historia del sindicalismo de Metro. Y hicieron una votación en la cual el rechazo a la última oferta fue aproximadamente un 55%. Débil. Y un 45% la aprobó. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que la empresa vio eso y dijo, bueno, aquí los trabajadores no están unidos, están divididos. Algunos querían la propuesta, otros no van a tener el apoyo de todos los trabajadores para la huelga. Eso es mostrar debilidad. Eso es partir con la pata izquierda en una negociación colectiva y en una huelga. La ley lo establece como una posibilidad, que es el descuelgue. De hecho, antes de saltar a eso, quiero decir otro ejemplo en esta misma línea. La empresa Pulsea. ¿Por qué? Porque esa última oferta... Pulsear es medir la capacidad que tiene de ejercer poder. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces esa última oferta que presenta está muy por debajo de los niveles de acuerdo ya logrados durante el periodo de negociación para ver si de verdad te quiebro con menos. Eso es lo que tú me acabas de decir. Maniobras y pasó. clásicas de los empleadores. El año pasado teníamos el caso, no quiero mencionar a los compañeros, pero liderazgos débiles también pueden sabotear una negociación. Bajar todas las propuestas a la asamblea de votación hace que tengas una métrica estadística de dónde tengo que ir subiendo de a poco y con el mínimo, como un múltiplo, logro un 50% de aprobación y se me cae una negociación exitosa y genera un conflicto político. Sigamos recordando que el empleador prepara la negociación no solamente preparando su propia fuerza, sino también sembrando dudas y dividiendo al sindicato que va a negociar contra él. O sea, la importancia del bloque cohesionado. Sí, pues un bloque cohesionado y las prácticas antisindicales que se llevan a cabo en todo este tipo de instancias. Creo que es muy importante ahí que los sindicatos en el fondo construyan poder, y ese poder no se puede construir en el momento de la negociación, hay que construirlo desde antes. Sí, por eso es lo importante la estrategia, porque en el fondo tienes que estar preparado para todos los escenarios posibles y sobre eso en el fondo tú presionas o no presionas más en un punto o en otro. Y en el desarrollo de la... Perdón, en el desarrollo de la negociación, Daniel, juega muy a favor cuánto te preparaste, no solo en lo técnico, como hablaba, en lo político, porque estos quiebres, esas últimas ofertas o estas ofertas de la empresa que quedan en los veladores en los campamentos de repente, que la empresa te los tira, empieza a resquebrajar tu bloque previo a esta votación de última oferta de huelga, para saber en qué nivel están las platas, la urgencia, la ansiedad por el bono. Son herramientas que la administración ha ido probando por sí, pues ya más de un siglo, y que sabe muy bien que te van resquebrajando y corroyendo la capacidad que tú tienes de ejercer tu voluntad. Ahora, ya una vez que negociaste, firmas un contrato colectivo, viene la siguiente etapa. El alcance, o cobertura, también le dicen, y también con los hechos posteriores. ¿Qué debe hacer el sindicato a partir del momento que se cierra la negociación hasta la próxima negociación? Seba. Yo creo que lo principal
Es que, bueno, hay un error de base que les pasa a muchos sindicatos. Creen que se firma el contrato colectivo y se acabó el problema y nos vemos en 3 años o en 2 años más y negociamos de nuevo. Pero resulta que desde el punto de vista del empleador, esos 2 o 3 años son todo un periodo en el cual el empleador va a tratar de avanzar para reducir los costos que le haya elevado la negociación colectiva. En algunos casos ocurre eso. Por ejemplo, hay una serie de derechos que el empleador se va a preguntar cómo pierde menos plata con esto que negoció. Y esa cuestión generalmente va a repercutir en cuestiones perjudiciales para los trabajadores. Entonces, yo creo que lo fundamental, o uno de los elementos fundamentales después de una negociación colectiva, es que el sindicato comprenda que no puede irse a dormir y tiene que estar activo defendiendo el contrato colectivo de manera sistemática, porque nadie lo va a defender en lugar de él. Porque los trabajadores individuales por algo están en un sindicato, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es un elemento, defender el contrato colectivo y defender que se cumpla e incluso ir mejorando algunos elementos que quedaron débiles en el transcurso del tiempo. Pablo. Mira, yo primero que todo quiero decir que voy a dividir en 2 lo que dijiste. Una vez que se alcanza el acuerdo y una vez que se firma el contrato, son 2 finales que tiene la negociación colectiva. Cuando se alcanza el acuerdo, el primer deber de una dirigencia es tener anotado y recabado todos los detalles de acuerdo y todas las condiciones. Una cosa es negociar cuánta plata va acá, por así decirlo, y otra es cómo se paga, cuándo se paga, a quiénes se paga, y eso ojalá tenerlo al máximo de pensado, detallado y acordado, porque si no, esa plata puede llegar en función de que no pueda quedar como derecho adquirido, que no quede regulada como una normalidad o una generalidad, y que quede por mérito de firma. Lo segundo, como tú lo decías, ¿a quién se extiende? Instrumentos colectivos gruesos. En el mundo que yo vengo yo, la minería vende la extensión de beneficios. ¿Qué significa eso? Ya, eso es cobrar porque este instrumento que negociamos para mis socios se puede aplicar para no socios y la legislación lo admite a través del pago de la cuota sindical. Entonces, la empresa que le dice, ya, tú me existes como sindicato, negocio contigo, estoy de acuerdo, pero a mí me interesa dar cartas ofertas con estos mismos beneficios a quien emplee. Y si yo no entro en el sindicato, pueden tener los mismos beneficios. Ya, yo tengo el derecho a prohibirte eso, pero te lo den. Te doy el permiso a cambio de un pago. A mí me parece legítimo. Obviamente. Tiene que estar pensado estratégicamente, insisto. No puede ser una normalidad o una... Tiene que estar pensado. Yo elijo extender, como elijo no extender, depende si quiero crecer, sí. Depende... Si me permite explicar por qué me parece legítimo. Dale. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero es porque es injusto, de alguna manera, que los beneficios que logra un sindicato con su lucha, muchas veces con una huelga, que puede haber sido una experiencia no necesariamente bonita, después simplemente se le entreguen a todos los trabajadores hayan o no estado sindicalizados. Porque eso es un incentivo a que no se sindicalicen. Exacto. Lo que piensa el trabajador que no está en el sindicato dice, bueno, ¿para qué me voy a meter al sindicato a pagar una cuota más encima? Si ellos negocian, ellos se sacan la cresta y después yo recibo el mismo beneficio. En ese sentido, yo creo que es totalmente legítimo que el sindicato tenga derecho a poner condiciones a esa extensión. Exacto. Para incentivar, o bien que las personas que van a gozar de los beneficios que se negociaron tengan que pagar una cuota. Pero que lo administre, que elija cuándo sí y cuándo no. Porque elegir cuándo sí también es inteligencia. Tasas de sindicalización sobre el 90%, sobre el 99%. Cuando tenéis 5 viejos que no son socios en una faena de 2.500 personas... Metas al sindicato si quieren los beneficios. No, todo lo contrario. Venderlo para 5, no estoy saboteando al sindicato si está todo el sindicato. Sí, sin embargo, recibo plata para cada socio. Pero es importante el mensaje político, porque el tema de la cobertura y la afiliación siempre se relacionan. O sea, tenemos casos de baja, o sea, yo lo he visto, baja afiliación, pero alta cobertura. La gente, lo que decía Sebastián, ¿no? Sí, yo creo que el lenguaje, el relato, si queremos promover el sindicalismo, debe ser uno. O sea, yo pienso, por eso lo decían antes, el concepto legal que se hace de sindicato en el Código del Trabajo es que representa a sus afiliados. Yo creo que el sindicato es un instrumento para todos los trabajadores, en general está bien en sentido político, pero a su vez, en el fondo, yo quiero que esos trabajadores se afilien a mi organización sindical. Yo sí creo que los sindicatos deben crecer y deben ser únicos, deben ser la totalidad de los trabajadores, pero tenemos que tener mucho cuidado con la propaganda mediática y que es remesquino. Yo personalmente voy a hacer un comentario, quizás esto se edita, pero me interesa que este capítulo no se vaya cohibiendo por los tiempos. Quizás puede ser uno más largo, pero que cerremos la idea bien, porque hay otra cosa importante que quiero decir acá, que es que es fundamental la vinculación al instrumento colectivo también. Y con esto quiero decir cómo entra un nuevo socio cuando se hace creador de estos beneficios. Yo entender ese sindicato los 3 años siguientes, entender también los periodos. ¿Cuánta vigencia tiene un sindicato? La no reglada no tiene mínimo, tiene máximo. 3 años. La reglada tiene mínimo de 2, máximo de 3. Y de repente los periodos de elección de dirigencia de un sindicato son de 2 años. Es decir, hay cuerpos directivos que no negocian y cuerpos que sí. Tener muy claro eso. Tener muy claro cómo sumo el socio a este instrumento colectivo. ¿Cuándo lo sumo? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que debe pensar la dirigencia más allá, además de lo
puramente derecho adquirido. O sea, en el fondo, y corrígeme si te estoy interpretando mal, pero cuando tú ya firmaste un contrato colectivo y tú consideras que es un buen contrato colectivo, hay que utilizarlo como herramienta para decir, mira, el sindicato sirve, el sindicato esto, metas al sindicato. Sí. Y en estos años que vienen, crecer, ¿no es cierto? Y hay otro elemento también que creo que es importante, y es que el día siguiente que tú firmaste tu contrato colectivo y terminaste ese conflicto colectivo, tenés que empezar a proyectar el siguiente. Porque es lo mismo que va a hacer la empresa. Hay una doble tarea entonces. Vigilar el adecuado cumplimiento del vigente. Eso se puede hacer por vías autónomas, digamos, la presión del sindicato en sí mismo, y las vías legales. O sea, de hecho hay una denuncia específica que recepciona las inspecciones del trabajo, que es incumplimiento del contrato colectivo. El tema es que ahí te metes en un embrollo cuando la cláusula es ambigua, no está bien redactada, que terminas supeditando el sentido de aplicación a un juez. Bueno, pero eso es otro tema. Por eso a veces son buenos los abogados en este tipo de procesos. A veces sirven. Y acá hay un principio del contrato colectivo escriturado que tiene mérito ejecutivo, porque como lo hablabas bien, tiene una parte consensuada y tiene una parte escriturada. La parte escriturada tiene mérito ejecutivo. ¿En qué línea? Es que cuando se va al juez, el juez lee, esto es más que cualquier prueba que me pueda traer de que funciona de otra manera. Sí. Bueno, amigos, yo creo que tenemos que ir dándole un cierre a esta conversación. Hay queda mucha tela por cortar. Hay muchos capítulos de Cantó Gardel donde algunas cuestiones que hemos conversado aquí se van a profundizar aún más. Para cerrar, les voy a dar un minuto a cada uno para que podamos hacer nuestra reflexión final sobre este programa y podamos, digamos, proyectar lo que para Cantó Gardel es una buena negociación colectiva. Bueno, yo quiero decir que es importante, es fundamental la negociación colectiva. No existen sindicatos, el alma del sindicato, en cierto modo, o la forma en que se expresa un sindicato de manera concreta para los socios es una buena negociación colectiva. Y si se quiere hacer una buena negociación colectiva, hay que construir poder y hay que prepararla con suficiente anticipación, porque eso sí o sí lo está haciendo tu contraparte. Entonces, si tú no preparas una buena negociación colectiva, si no evalúas los escenarios, no ves cuál es el poder que tiene y no construyes un poder, después no te sorprendas porque el empleador te pasa por encima y tu contrato termina siendo casi peor. Entonces, yo creo que lo que podemos dejar aquí como moraleja es la negociación colectiva se prepara. Miren contratos de otras empresas, miren contratos de otros sindicatos. Encuesten sus bases. Encuesten a sus bases, pregunten a sus bases qué es lo que quieren, midan la temperatura de las bases, porque si no, se pueden pegar contra la muralla. Mapeen la producción. Ya, y yo quiero aportar en la línea de que la negociación colectiva es un rito que es no solo un derecho a nivel de autonomía sindical, sino que es un desafío. Tenemos que estar a la altura de regular nuestra relación laboral. Y eso es el ejercicio de preparación es permanente. Tú decías, una línea es fiscalizarlo. La segunda, que yo infiero que iba a decir, es empezar a preparar la siguiente. Prepárenlo, entiendan los intereses y la complejidad de este momento. Y además, esto es intrínsecamente político. Tiene que ver con la capacidad que tengamos de lograr objetivos que nos propongamos nosotros como sindicatos y no necesariamente ir vuelta a vuelta ganando un poco más de plata, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo que me quedé con la idea de que los plasmas ya no se producen, ¿eh? Porque él puso el plasma como ejemplo. Claro, güey. Creo que quedó un poquito en el pasado. Un LCD. ¿Me imagino? Culet. Eso, por favor. Bueno, las negociaciones, yo quiero hacer la reflexión final sobre el tema de la captura mediática de que las negociaciones colectivas son solo el bono de término de negociación o el bono de conflicto. Hay algunos que plantean que el bono de término de conflicto es el que ha matado el sentido político de la negociación colectiva y al final la negociación colectiva termina redundando en una cuestión solo de plata más, plata menos, dejando de lado otro tipo de protecciones o derechos a los trabajadores. Yo creo que el debate es más complejo que solo eso. Podríamos dedicarle un capítulo entero solo al tema del bono de término de negociación. Y creo que el Pablo adelantó algo de la historia, creo que eso hay que profundizarlo, pero la reflexión va en el sentido de que también es un mecanismo de desprestigio. O sea, lo vimos con Escondida hace poco, que todo lo que se publicó en todas partes era el, comillas, millonario, bono de término de conflicto. O sea, es millonario, no entre comillas, pero tiene que ver también con el margen de ganancias que tiene la empresa. O sea, hay una proporción. Creo que eso también abre la puerta a lo que será nuestro próximo capítulo, que es la negociación ramal. En el fondo, cómo nosotros logramos escalar estos niveles de negociación a otros niveles para poder generar mayores condiciones de arrebatar espacios al capital y a las grandes empresas. Eso por ahora. Muchas gracias por habernos visto. Síganos en redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad.